Bueno, ¿qué nos trajo maestro? Hoy nos trajo un tema musical primero para amenizar, pero No, nos entonamos. sí, Carlito, los entonamos, maestro. bueno, entonamos a aquellos mayorcitos de edad, aquellos Con, que fueron jóvenes que fuimos. con un vasito mariposa, un copito. ¿Se acuerda de la caña? Caña era eso, ¿no? No, era caña mariposa, ¿era? No. Pero la caña que más nos gustaba a los chicos era esperar que se tomaran el líquido en la caña de durazno para comernos los trocitos de durazno. Ah, porque era con los trocitos de durazno. La caña de durazno. Y después Ah, la legui, mami. la ley. ¿Para qué le habrán puesto caballos? Decía justamente la publicidad hace muchos años. Y claro, ¿no? le guisamos solo. Le guisamos solo. Pero bueno, nos entonamos con algo que nos ha traído, ¿no? Bien, primero entonces, el introito, un tango para aquellos que recuerdan que en la Argentina también había cultores del tango. Claro. Rodolfo Biaggi, el recitador, en este caso Jorge Ortiz, que siempre fue un excelentísimo cantor, pero actúa como varias orquestas tuvieron también sus diseurs, o sea, los decidores, le diseurs du tango. Y nosotros, entre las actrices y las cantantes, Tita Merelo fue una decidora de aquellas. Claro. Bien, vamos entonces, la comparsita instrumental, la orquesta Rodolfo Biaggi, que era un placer bailar al ritmo de esta orquesta. Adelante. Bueno, muy bien, pero bárbara, la comparsita. Mira, que una de las tantas fases interpretativas, o sea, por la orquesta de Rodolfo Biaggi, yo creo que todas las orquestas argentinas, y más en la década del 40, fueron quienes interpretaron, pero con distintos estilos. Yo estudié todas las que pude y vi los estilos, y una muy lenta, amacada, que se bailaba también un placer, la de Di Sarli, instrumental. Ni qué decir la de D'Arienzo del 43, porque alguna vez Carlitos nos ha permitido emitir, ¿no? La del 37, la comparsita grabada por D'Arienzo. Las orquestas, Troilo, ni qué decirlo, Tanturi, Ricardo Tanturi al piano, todas las orquestas grabaron con distintas variaciones. La de Angelis, como es recitada en el introito por Esa es la que decía el maestro, sí. Esta es la del año 43 con Fulvio Salamanca al piano, pero la de Carlos Dante, la de ¿cómo se llama? Alfredo De Angelis, el pianista de Banfield, con el recitado en el introito de Néstor Rodi, hace unas variaciones, y de ahí que aquellos que fuimos bailarines de la época y del momento, y en las grabaciones también, los clubes de barrio en todas partes, el caballero tenía que saber llevar con la mano derecha la cintura de la dama, y la dama hacer los arabescos, los filigranas, y en criollo los firuletes. Claro, en criollo, claro, hay que hacer en todos los idiomas. Bueno, claro. ¿Se entendió? Entonces, la comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace parecer. Abandonó su viejita que quedó desamparada. Me parece que las plantas hoy no... Bueno, no, estábamos hablando de esto porque hay varias versiones, por supuesto, a eso está refiriéndose. Y vos sabés que De Angelis del 40 fue un placer, y el 50 también. Ahora, la orquesta más difícil para bailar, si el caballero no sabía llevar bien con la mano y que la dama fuera marcando, porque no es largarse a la pista a veces. Claro. Realmente, y es típico, el que no sabe bailar siempre va al medio. Sí, claro, se cubre. Para que no lo vean. Y los que más o menos la cuerpean, como decía, van hacia las orillas. Pero la orquesta más difícil, porque no sabían escuchar y porque no sabían, es la marcación que hacía Osvaldo Pugliese. Decía, uy, qué orquesta. Pero macana. Pugliese tuvo un estilo y unos cantores de primerísimo nivel, lo digo en superlativo. Claro. Y tuve la suerte de verlo 3 veces a Pugliese, a varias orquestas argentinas, De Angelis ni qué decir. Entonces, queda aquello
Bueno, vamos, en algún momento por ahí se podría tomar, hacer digamos, un repaso de las orquestas del 40, que cada una tuvo su estilo propio en cuanto a la fase interpretativa en las versiones, y por otro lado, los cantores. Entonces yo no necesito papel, no necesito nada, porque sabés que estos 30 años de Radio Nacional, te podés imaginar que a mí me quedaron grabados en la mente y en el corazón. Totalmente. Vamos a lo nuestro. Bueno, veníamos hablando justamente del arbolado, hemos hablado del arbolado público, el arbolado vial, hemos hablado de distintos arbolados, pero la pregunta apunta justamente si hay árboles que pueden ser tóxicos, maestro. Sí. Hay árboles muy bellos y que a veces, ya lo hemos dicho como anticipo en la reunión anterior, en la presencia mía acá en el estudio, el Laburnum anagyroide, o sea, la lluvia de oro, que es una bellísima planta con las ramas caídas y racimos amarillos, como las de la acacia blanca, pero la toxicidad que tiene el tegumento, o sea, la capita de la semilla, es cuando están las legumbres, las vainas, y en criollo las chauchas, vamos a decir en todos los idiomas, académicos, vulgares y bien criollos. Así se va a entender. Cuando las chauchitas, o sea, las legumbres se abren, la semilla cae y a veces pasa alguien debajo del árbol o los chicos mismos se lo ponen en la boca. Cuidado, son plantas tóxicas. Uh-huh. Y además, otra planta que hemos hablado también la semana pasada, la acacia blanca, con los racimos, es una acacia, un árbol muy melífero, un árbol cuyo forraje a través del follaje, a veces cuando los campos están totalmente por sequías, ¿no es cierto?, de sequías prolongadas, o el tipo de suelo, ¿no?, que no permite que la vegetación herbácea, las gramillas en criollo, no están presentes para el pastaje del animal. Claro. La acacia se suele cortar, como pasaba con el maitén en el sur. El maitén desde Neuquén hacia Tierra del Fuego es una planta muy forrajera. Entonces los chacareros venían con el acoplado, cortaban las ramas, el acoplado tirado por el tractor, cortaban, cargaban y con las horquillas después iban repartiendo el forraje. Pero la acacia blanca, además que habíamos dicho, que como madera excelente para poste, una madera pardo verdosa, excelente aunque pesada para las colmenas. Sí. El fruto, las semillas de la acacia blanca también son peligrosas. Otra planta cuya calidad maderable es digna de reconocer, el paraíso, es una madera muy buena, muy linda, pero generalmente para muebles de interior, para revestir, para las boiserías. Sí. Ahora, los frutos, esa bolilla. Claro, esas se dicen drupas, pero son frutos pluriseminados, muy pastosos, muy amargos. Y las ovejas, los cerdos, al comer, muchos no resisten y se envenenan, por los principios activos que tienen. Hay muchos componentes químicos dentro de los frutos. Y no solamente hablando de plantas tóxicas, árboles, sino también, y esto lo sabrán muy bien los veterinarios, porque en la Facultad de Agronomía se daba, y creo que se da todavía la materia práctica agrícola, ¿no? Le han cambiado a lo mejor el rótulo. Estuve un año trabajando como ayudante en veterinaria, en la parte de plantas tóxicas, y los duraznillos son peligrosos. El duraznillo negro, el Cestrum parki, y el duraznillo blanco, ¿cómo se llama? Solanum glaucum o glaucophyllum, hojas glaucas, que quiere decir un color grisáceo medio celeste, un verde celeste, un verde grisáceo. Y son plantas que el animal va y ramonea en el caso de cuando hay mucha, y lo saben bien los veterinarios y la gente del campo lo sabe tal vez mejor que yo, cuando los campos están sobrecargados, y el animal pastorea, ¿no? Se come todo, entonces va a ramonear para satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde comienzan los síntomas y después posterior envenenamiento. Y ni qué decir el romerillo, el mío mío. En el sur también morían muchos animales de mío por los campos con mucha roca, mucha piedra aflorando, poca gramínea, pastos muy secos, gramíneas muy duras. Comen lo que hay. Claro, las poas, que son gramíneas
presentes en la típica. Y además, bueno, el neneo, una planta espinosa, eran matas espinosas, el neneo alteraba los caracteres organolépticos de la leche, un olor espantoso. Y si has vivido en La Pampa, Sí. habrás conocido lo que se llama la morenita, la Coquia scoparia. Es una planta que después se desprende del suelo Sí. y va rodando como... Son los cardos, tipo cardos rusos, le decían allá. También, Los cardos rusos, claro. parecido Entonces, a eso. La Coquia scoparia es una planta venenosa. Hay muchísimas plantas venenosas y hay muchas plantas ornamentales. Ajá. Bueno, dijimos la adelfa. Sí. O sea, la adelfa es el laurel de flor. Sí, Y sí. cuidado que algunas personas decían, uy, el laurel no le echo más a la comida porque es un veneno. No. Sí. El laurel europeo, Sí. el Laurus nobile, el árbol, y a veces está como, lo van sembrando los pájaros que van comiendo los Sí. frutos. La mayoría de los árboles que se encuentran así dispersos es porque los pájaros Sí. ingieren y después en el tracto digestivo lo van en las heces, lo Sí, van es cierto. pasando y lo resiembran. Pero ¿qué pasa? Las adelfas tienen como un látex dentro de las hojas. A los caballos los envenena. Bueno, son tan lindas las flores, ¿no? De los Las laureles flores de jardín son tienen hermosas. como un látex dentro. Sí, sí. Bueno, son venenosas. Hay otras plantas, la mostera, que da también flores como una cala. Las calas son medio, hay que tener Las cuidado. calas también, ¿no? Hay que tener cuidado, más con las criaturas. Claro. Ya lo he dicho también, hay un arbusto, el ricino. Ajá. La semilla el ricino se utiliza mucho a veces en los parques, en grupos de arbustos. Sí. Tiene una hoja totalmente estrellada, Sí. pentafoliolada, varios foliolos, varias, 5, 7 forman, 7 por lo general, hojitas están reunidas así en derredor y son muy vistosas, a veces un colorido rojizo tiene. Pero la semilla, que es toda marmolada o marmoreada, como se dice, ¿viste cómo se hace Sí. un bizcochuelo? Marmolada. Un marmolado, marmoreado, ¿no? Sí. Chocolate, vainilla, Sí. ¿no? Bueno, la semilla parece el tegumento y ahí Sí. es donde están los principios activos venenosos. Cuidado con las criaturas. Son Sí. 3 semillas que ingieran los chicos, bueno, ya es peligrosísimo. Lo digo en superlativo, muy peligroso. Entonces, lo que nos puede brindar con su estética, la fisonomía, la forma, la morfología del árbol, el colorido, los pigmentos de las hojas, de las flores, la belleza, puede ser también una trampa mortal para Totalmente. aquellos Totalmente. que no toman la precaución debida. Bueno, justamente sumaba Mirta, creo que es productor. Decía, buen día, estoy escuchando lo del laurel de jardín, es verdad que sus hojas tienen componentes venenosas, y lo estaba diciendo generalmente. O sea, las Ah, sí, típicas Mirta. adelfas, adelfas. Y después pregunta sobre los floripondios, que Claro, son ahí voy. alucinógenos. Perfecto, Mirta, te agradezco. Nosotros tenemos un arbusto que es de la familia, solanáceas, porque así como nosotros nos agrupamos en familias, Sí. con nombres, apellidos, las especies, géneros y especies, las plantas tienen, dentro de la reglamentación de la botánica mundial, tienen una sistemática, se agrupan en familias, y después tienen un género y una especie. Los floripones hay en color blanco, son unas cornetas, Sí. en criollo, unas cornetas grandes, una planta que tendrá 2-3 metros. Generalmente hay mucho en la zona de Misiones, y en algunos jardines acá lo he Y visto. veredas, a veces yo he visto en veredas también eso. Claro. El floripón, toda solanácea, en mayor o menor grado, Sí. y a pesar de tener, porque dentro de una familia los primos, los hermanos, los Sí. tíos, son todos, pueden ser diferentes o medio parecidos. Sí. Pero, por ejemplo, la Datura ferox, el chamico, es una solanácea que tiene en esa cápsula espinosa, espinescente, semillas muy venenosas. Y por lo tanto, además, te pinchás con las espinas y el chamico larga un látex blanquecino. Como la ponzoña, digamos. Eso. Claro, bueno, claro, supongamos. Pero también, volviendo al floripón, Sí. en el floripón van los picaflores, liban ahí, Sí. van las abejitas y tal. Sí. Bueno, y de ahí la miel, bueno, si sabés que es de floripón, tenés cuidado, ¿sí? Porque decimos, miel de abeja, Claro. sí, No. bueno, pero cuidado con la miel. El floripón también, lo que ha dicho Mirta, está bien como aporte, ¿no? Son Está bien que es alucinógenos. los oyentes, claro. Tiene distintos componentes, inclusive los sorgos. Sí. Los sorgos
tienen, de acuerdo a la época del año y de acuerdo también al crecimiento que tenga la planta. El sorgo es una forrajera, pero también es una maleza, el sorgo de Alepo. Es una maleza que puede favorecer y puede también, eso lo sabrán muy bien los veterinarios, cuando ramonean o cuando comen, pastan los animales, las ovejas, los terneros, cuando van cambiando de tomar la leche de la vaca, no sé, de la mamá, y después pasan allá, cambia inclusive digamos la metodología de alimentación, el ternerito tiene que ir adaptándose. Entonces, el sorgo, cuando es muy joven, que la planta de estar recién retoñando, cuando se producen sequías muy prolongadas, que a veces las hemos tenido acá en la zona templada, y en algunas zonas se manifiestan más prolongadas que en nuestra zona más húmeda. Sequías prolongadas, fríos, heladas, como pasaba en el sur, heladas de 8 o 10 grados bajo cero, pero casi durante un mes, que la tierra se ponía como un pavimento. Entonces, o lluvias. Entonces, no haber hierbas para los animales. Claro, ahí es donde el sorgo se manifiesta, pone en actividad los glucósidos cianogenéticos, tiene componentes cianhídricos y son letales para el animal. Entonces se va manifestando distintos estados al ingerir, ¿no? Inclusive lo va pasando en los 4 estómagos, ¿no? Los rumiantes. Ahora, los animales, usted hablaba de los pájaros, las abejas y demás. Uno dice, se puede ingerir porque los pájaros, los animales lo comen. No es cierto, entonces, los animales comen cualquier cosa. Mira, los suinos, los cerdos son suinos, comen de todo. Los cerdos, y no le hacen asco a nada. Como y entonces, en los corrales, en los esquineros de los corrales, por lo general, a veces solía haber, me recuerdo, mucha semilla de chamico. Y el chamico tiene daturina, que es Datura fero el nombre científico, el género de la especie, pero además de tener látex en la planta, en las hojas. Y dentro de la semilla, ahí está lo mismo que la Conium maculatum, o sea, la cicuta. Que a veces cuando se siembra perejil aparece alguna planta de cicuta adentro. Pero ya, por lo general, las plantas tóxicas tienen un olor muy particular. E inclusive son tóxicos en algún momento los tréboles. Que producen el meteorismo, el empaste. Cuando comen mucho trébol las vacas. Los tréboles rastreros, o sea, los que forman carpeta, los que son rampantes, y los tréboles de tallo, los de altura, o sea, el trébol blanco, pero cuidado, ¿cuál es? El trébol, vienen de las Europas. El trébol blanco de olor es un tipo arbusto. Los melilotus, trébol blanco de olor. Y los otros tréboles, el trébol blanco rastrero, la carpeta, que se va propagando por estolones, como las frutillas, ¿cierto? Por estolones, por guías, digamos, para que se entienda mejor. En la época de marzo, abril, en esta zona húmeda, cuando el animal, y más el vacuno, pega va comiendo y después lo va procesando, ahí le produce el meteorismo por las saponinas que tiene, los jabones, digamos, y cuando el animal se empasta. Eso era así, cuando se empastaban los animales. ¿Estamos en horario? Sí, estamos ya cerrando. Bueno, perfecto. Muy bien el flash informativo. Perfecto. Pero qué bueno poder hablar de esto y entendamos, ¿no? Que también es un aporte para todos aquellos de la gente en el campo, gente que por ahí no sabe de algunas de estas cosas, como yo, y está bueno poder aprenderlo. Hacemos tópicos, digamos, no tenemos armado, porque no se puede estructurar un tema en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Es breve. Totalmente. Entonces, y agradecido el espacio que me brinda, pero es así. Entonces se va dando, y aquellos oyentes que tengan interés, que lo transmitan a través del celular a vos y después me comunicas, me informas. Pero sería bueno también alguna vez reunirnos con algún veterinario que esté en actividad en el campo, o dar algunas charlas con veterinarios e ingenieros agrónomos, donde nos vamos complementando unos con otros. Totalmente. Que es importante. Cada uno el rol que le toca dentro de lo que es esto que estaba mencionando, cómo se empastan los animales, y todo lo demás, ¿no? La parte de los animales con las plantas, ¿no? Y qué le hace mal y qué no deberían comer. A veces, no todos, pero algunas personas confunden la cicuta con la biznaga. Claro, son totalmente distintos.
Distinto, Sí. totalmente. Bueno, me preguntaban algo más, lo vamos a dejar para el próximo lunes, para preguntarle justamente al maestro sobre otros temas que tenían que ver con las plantas también. Gracias, maestro, como siempre. Gracias a ustedes.